Diga conmigo, hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos, Dios más fuerte, en el nombre de Jesús. Ese aplauso bíblico allí. Y si tu marido, tu mujer, tu amigo, tus hijos no trajeron su Biblia física, dales el aplauso bíblico en la cabeza ahí, que la palabra de Dios les entre, sea como sea. De alguna manera va a entrar la palabra de Dios. Hermanos, hoy va a haber una palabra que va a bendecir tu vida, una palabra que va a transformar tu vida, va a transformar tu presente porque va a cambiar tu futuro. El Señor puso en nosotros una palabra hoy que va a transformar tu futuro, va a transformar tu historia. Yo no sé a qué iglesia le estoy predicando, pero yo vengo a decirles, Dios va a transformar tu historia. Este lado está medio apagado todavía. Dios va a transformar tu historia. Sí, ahí los que están viéndonos ahí en línea, escribe amén, escríbenos por ahí amén. Dios va a transformar nuestra historia. Y por eso el mensaje de hoy se llama Dios cambiará tu historia. Con la persona que veniste, zamarréalo allí, agárrale los hombros y dile así: Dios cambiará tu historia. No es cierto, no. Esa era broma, esa parte de la broma no tenían que decirla. Pero Dios cambiará tu historia, hijo de Dios, hija de Dios. Uno de los atributos de nuestro Señor Dios es la misericordia, ¿sí? Y obviamente la gracia, son atributos de Dios. Hemos enseñado la semana pasada igual, de que la gracia es un atributo de Él y Dios tiene atributos que son su ser. Él es así, siempre ha sido así. Y la gracia es una. La Biblia dice que la gracia la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia que nosotros lo que tenemos hoy lo tenemos por lo que se llama gracia. ¿Sí? No hay otra. El diablo pensó que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, pensó que había ganado. Pensó que a Dios le había fallado su proyecto. Lo que no contaba Satanás es que Dios es un Dios lleno de gracia. Y en el momento que Satanás hace que el hombre y la mujer caigan en pecado, Satanás pensó que le había aplastado la cabeza a Dios y a su creación. Pero fue al revés. Dios en ese momento, lo que parecía que era el final, en ese momento estaban haciendo la redención y el plan de redención. Por más que el enemigo te quiera acabar, por más errores que tú tengas, si Dios tiene un propósito para tu vida, aunque pareciera que te están aplastando, es que algo están haciendo porque algo va a suceder que va a obrar para bien en el nombre de Jesús. Satanás pensó que había ganado, pero no ganó. Ganó Jesucristo. Por eso le dijo a la mujer: tu simiente le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Por eso se lo dijo allí. Hermanos, es una promesa maravillosa para nuestras vidas. Porque por la gracia de Dios estamos usted y yo aquí, aunque no lo merecemos. Porque realmente no lo merecemos. Nacemos siendo pecadores. Y me gustaría ir rapidito a Efesios. Vaya a Efesios en su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Efesios está después de Gálatas. Está entre Gálatas y Colosenses. Búsquelo rapidito. Efesios capítulo 2. Vamos al versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, diga conmigo, hijos de la ira. Lo mismo, diga conmigo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos
¿Nos qué? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, la doctrina de la gracia, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, yo te pido que tu palabra hoy realmente transforme nuestras vidas y que tu gracia realmente nos renueve en tu nombre poderoso. ¿Sí? Démonos cuenta que dice aquí que con Cristo estábamos, que antes de Cristo estábamos muertos. Pablo empieza a escribir esta letra y empieza a decir, sin Cristo estábamos muertos y con Cristo resucitamos. La pregunta es, ¿Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso a gente muerta, a gente que estuvo muerta, enterrada? No, Pablo no le está escribiendo a gente que resucitó de la tumba literalmente. Pablo le está escribiendo a gente que ha estado viva toda su vida. Pablo dice, éramos muertos, éramos como muertos que caminábamos. Estamos hablando de los zombies, aquí estamos viendo los zombies, ¿no? ¿Cuántos han visto The Walking Dead? Esa serie. Y tú ves las ilustraciones, cómo está, como en la cabeza así. ¿Y qué es lo que hace un zombie? Hasta caminan tieso. Y hay unos que caminan así. ¿Cómo? Sí. Mira, hermanos, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, espiritualmente está así. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón o que se empieza a alejar de Cristo empieza a volverse como un muerto caminante. Nosotros estábamos muertos. Este principio es interesante. Tú ya estás aquí porque Cristo nació en tu corazón y porque Cristo te está dando vida, pero antes de eso tú estabas muerto. Yo quiero que tú pienses en el antes y después. Para los que conocen a Cristo y lo tienen en su corazón, ya sea algunos meses o algunos años, yo quiero que tú pienses en la persona que tú eras antes del Señor. Eras un zombie. Y algunos estaban hasta peor, algunos caminaban. Depende del nivel de pecado, de endemoniado que andaba uno. Sí, la gente. El problema es que si tú miras los ojos espirituales, había mucha gente. Por eso es que nosotros tenemos de provocar el evangelio. Porque hay gente, si tú los vieras así, con esos ojos espirituales, pudieras ver a gente en tu familia que no tiene al Señor como un zombie. Y tú no quieres que estén muertos. Aquí estamos hablando de una muerte espiritual. Todo el mundo está muerto, pero con Cristo resucitamos espiritualmente. Ahí es donde agarra sentido la vida. Porque nosotros por medio del pecado empezamos a fallar. Todo es tristeza, todo es problema. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, empezamos a disfrutar la vida como era el plan original de Dios. Cuando viene Cristo a nuestras vidas, empezamos a cobrar vida. Cristo venció la muerte. Por eso Jesús se le conoce como el segundo Adán, ¿sí? Porque el primer Adán trajo muerte, pero el segundo nos trajo vida. Ahora tú te vas a preguntar, pero pastor, ¿todavía morimos? Claro que sí, usted y yo en algún punto vamos a dejar de vivir en esta tierra. Eso no es noticia nueva. Pero hermanos, si usted tiene a Cristo en su corazón en el día de hoy, usted hoy mismo tiene vida eterna. Usted no tiene vida eterna en el cielo, usted tiene vida eterna ahora mismo. ¿Alguien aquí lo cree para su vida? Usted tiene vida eterna ahora mismo. ¿Por qué te digo esto? Pastor, explíquelo. Sencillo. Nosotros cerramos los ojos aquí y abrimos los ojos en el cielo y tenemos vida eterna. Porque nosotros estamos vivos ahora. Dice ahí mismo el apóstol Pablo, estamos sentados con Cristo. Por eso tú tienes que aprender a vivir tú hoy sabiendo que tienes vida eterna. Por eso cuando Cristo vino a tu vida empezaste a recobrar ánimos. Aunque pasaste momentos difíciles y sigues pasando momentos difíciles, sabes bien que ahora puedes disfrutar. Por eso puedes reír, por eso te puedes, ¿verdad? Disfrutar la vida como el Señor quiere que nosotros la hagamos. Pero todo es por medio de Jesucristo, porque realmente antes de eso, usted y yo estábamos fritos. De hecho dice aquí Pablo, éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De la ira. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Aquí nos está enseñando algo. La depravación total. Nosotros nacemos siendo malos. Nadie aquí es bueno.
Ante Dios nadie es bueno. Nosotros decimos, yo soy buena persona porque te comparas con el vecino o hay un estándar de lo que es ser bueno o malo. Pero hermano, nunca pienses que tú eres bueno, porque ese es el problema de la sociedad. Pensamos que somos buenos al grado que no necesitamos al Señor. Pensamos que para buscar a Dios tenemos que estar mal, pero si supiéramos que todo el tiempo estamos mal, porque todo el tiempo necesitamos a Cristo, lo que puede parecer un problema para nosotros se convierte en una bendición. Me voy explicando. Entonces dice, nosotros éramos muertos por naturaleza hijos de la ira, por la naturaleza hijos del viento, vamos de aquí para allá, estábamos muertos, pero Dios en su misericordia nos dio vida por Cristo. Aquí podemos ver el pacto de la redención, el pacto de la gracia. Dios cumple sus promesas. Dios le cumple sus promesas a sus amigos. Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecirte. Vas a tener hijos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hoy tú y yo somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque Dios siempre va a cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque Gálatas 3:29 lo dice. Por medio de la fe, por medio de Jesucristo, usted y yo hoy tenemos una bendición y tenemos esas promesas tan maravillosas en toda nuestra vida, ¿sí? Es por medio de Jesucristo. Estábamos muertos, estábamos en problemas, pero Jesús vino a nuestra vida y algo sucedió. Algo sucedió. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mi historia cambió cuando llegó el factor Cristo? Levante su mano. Gloria a Dios. Antes tú eras algo y ahora eres otra cosa. Antes estabas partido como el zombie, pero ahora mismo estás decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Date cuenta y hasta da risa, porque tú puedes pensar, qué vergüenza que yo era así. Qué vergüenza. Pero desde que llegó Jesús, hermanos, vamos a tener altas y bajas, pero sin embargo seguimos, ¿qué? Bendecidos. Hay una persona con la que yo hablo que trabaja para el concilio, se llama Frankie, y siempre hablo con él y es de Puerto Rico. Digo, Frankie, ¿cómo estás? Y me dice, tú ya sabes que bien. Y me dice, sí, pastor, me dice, porque cuando nos va mal a los hijos de Dios es el mejor momento de los que no conocen al Señor. A los hijos de Dios y a los que le sirven a Dios nunca les va mal. Y digo, amén, así es. A los hijos de Dios nunca nos va mal. Podemos tener momentos difíciles, momentos pero bien cruciales en nuestra vida, pero los hijos de Dios, el que le sirva al Señor, siempre le va a ir bien, porque para los hijos de Dios, dice Romanos 8:28, todo obra para bien. Vas a pasar problemas, pero algo que enseñé esta semana es, tus problemas simplemente son una plataforma para que Dios se manifieste. Este lado sigue medio apagado, pero tus problemas son una plataforma para que Dios se manifieste. Alguien aquí puede decir, pues el Señor se va a manifestar mucho porque tengo mucho problema, porque el Señor se va a manifestar mucho. Las plataformas así son las historias de Dios. Dios siempre manda situaciones o enemigos en nuestras vidas para poder crear de nuestro personaje un carácter o un personaje más fuerte, con una historia digna de contar. Nadie va a querer escuchar la historia de alguien que tuvo la vida fácil. Todo el mundo quiere escuchar y se inspira de la historia de la gente que tuvo problemas, pero que Dios lo levantó, que pasó adversidades, pero que Dios lo levantó. Hermanos, así se mueve Dios. Así se mueve Dios. Tus problemas simplemente son una plataforma para que Dios haga un milagro gigante en tu vida, haga una restauración en tu matrimonio, una restauración en tu familia, para que tus hijos conozcan al Señor. Puede que tú le sirvas al Señor y hoy estés atravesando una división familiar muy fuerte y tú pensarás que se acabó. El enemigo te va a decir, se acabó, pero esa división que pareciera lo peor, pues puede convertir en la plataforma para que tu familia le sirva al Señor. Porque si el Señor te agarró a ti, borracho, en pecado, pues gloria a Dios, porque esos problemas, ese pecado, te acercó al Señor. Nada se le escapa de la mano a Dios, porque en su infinita misericordia nos ama, a pesar de que no lo merezcamos. Nos ama, nos protege. Por medio de Cristo, la expresión de la misericordia de Dios en nuestras vidas
Es la expresión de la cruz. Que alguien murió por ti y por mí, resucitó el tercer día y está sentado en el trono celestial. Tú no le sirves a un Dios muerto. Tú no le sirves a un Dios histórico. Tú no le sirves a una leyenda. Tú no le sirves a un Dios mitológico. Tú le sirves a un Dios que resucitó. Tú le sirves a Cristo que está vivo. Tú le sirves a Cristo que cambió tu vida. Y que si ha cambiado tu vida, la va a seguir cambiando. Algunos dirán, pero yo ya conozco al Señor, pero sigo pasando problemas. No importa, tu historia no se acaba ahora. Dios no le ha puesto punto final a tu historia. ¿Sabes cuándo Dios le va a poner punto final? Cuando estés encerrado. Y es a tu historia de la tierra. Porque tú sigues con vida eterna. Pero Dios no la puede. Si tú sigues aquí vivito y coleando, es porque el Señor todavía tiene un propósito contigo. Nunca pienses que tu vida es sin propósito. Nunca pienses que en la situación que tú estás no tiene propósito. Nunca pienses, no voy a sacar nada bueno de esto. Siempre piensa, el Señor lo permite por algo. Porque el Señor me está confirmando algo o porque el Señor se va a manifestar de una forma. Porque a Dios le gusta manifestarse y traernos la salvación. A Dios le fascina ser, ¿verdad?, el que nos liberta de cualquier situación en nuestras vidas. Por eso, yo quiero que tú sepas que nosotros podemos vivir una vida regenerada y transformada cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, en el día de hoy, en esta mañana, yo le invito a que pueda realmente entregárselo durante esta predicación y al final, y que su vida pueda realmente vivir una transformación, porque por más que tú intentes buscar ayuda, buscar cursos, no vas a cambiar tu vida a menos que Cristo la cambie. ¿Saben por qué? Porque la parte de la doctrina de que nosotros estamos muertos y llegamos a vida es lo siguiente: un muerto no puede resucitar si no hay un intermediario. Lázaro, por más fe que hubiera tenido, no podía resucitar de la tumba a menos que Cristo lo llamara. Porque los muertos no tienen fe. La gente muerta espiritualmente no tiene fe. Y nada te puede revivir la fe a menos que Cristo te llame por nombre. ¡Lázaro! No se me espanten. ¡Lázaro! Pero piensa en tu nombre. Y te llamó. Ahí es donde empezaste a tener fe. Tú no tuviste fe porque un día te levantaste, hoy quiero tener fe. No, hermano, tú tienes fe porque Cristo te llamó en su misericordia. O sea, tienes que sentirte bien porque Cristo te ha elegido. Tienes que sentirte bien porque llegaste un día a una iglesia, a alguna cruzada, a algún evento y le entregaste tu vida a Cristo porque alguien te invitó que Cristo usó para llevarte. Y esa transformación sucede cuando Cristo empieza, ¿verdad?, a nacer en nosotros, empieza a manifestarse en nosotros, pero solamente sucede si Cristo nos llama. Por eso, en esta parte, y présteme mucha atención, la gente puede buscar soluciones para su vida allá afuera y puede tener éxito, pero su éxito es momentáneo. Así como viene, así se va. Los hijos de Dios tenemos éxito eterno, ¿sí? Porque va más allá de aquí. Ahora, por más que tú quieras escribir una historia buena, tú no la puedes escribir, por así decirlo. Tú no puedes, por más que tú quieras escribirte lo mejor, no lo vas a poder hacer. Porque lo único que lo puede escribir es la gente viva. Y en este caso, Cristo. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, por más que quiera buscar ayuda y lo busque, no va a cambiar su vida y puede tener cambios momentáneos, pero nunca va a experimentar una transformación en su vida, porque un muerto no se puede escribir su historia, pero Dios que escribe tu historia sí la puede hacer. Por eso tienes que dejarle tu historia a Cristo. Y tú que amas al Señor, tienes que aprender a confiar de que el bolígrafo se lo tienes que entregar a Cristo para que Él siga escribiendo tu historia, no uno mismo. Porque los planes de Dios para nosotros son mejores, son más allá de lo que nosotros imaginamos. Por medio de Cristo, y es únicamente Jesucristo el que nosotros podemos vivir una vida transformada y regenerada. Cuando Pablo dice aquí que nosotros fuimos apartados, sí, por medio de su gracia, porque por gracia somos salvos. Fuimos apartados para hacer obras de bien, para las buenas obras. Diga conmigo, buenas obras.
Hay un error que ha existido por muchos años y sobre todo en el background, sobre todo en la mayoría de los hispanos, y es de que en la Iglesia Católica Romana se enseñó por mucho tiempo la herejía de decir de que tú eras salvo por tus obras. Si tú te portabas bien, tú vas al cielo. Si tú hacías obras de caridad, vas al cielo. Y hasta se vendía la salvación. Por eso podemos ver que Lutero, en un 30 de octubre, clavó las 95 tesis en la iglesia, exponiendo a toda la secta que estaba viendo de engañar a la gente. Porque eso lo hacían para sacarle provecho a las personas en todo ámbito, ¿no? Tanto gubernamental, tanto como religioso. Y se ha enseñado y se ha crecido que si tú tienes buenas obras, eso te compra el cielo. Por eso podemos ver artistas, a gente famosa que tiene fundaciones, porque pueden vivir su vida mal, pero si yo hago una obra de caridad me da paz. Porque entonces yo puedo ser un desgraciado, pero si yo hago esto bien, tengo paz, soy un buen hombre. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo contrario, dice, ustedes están perdidos, pero por la gracia son salvos. La salvación es por gracia. Tú no puedes hacer nada. Es más, la fe que tú tienes para tu salvación es un don de Dios, porque aquí lo dice el mismo Efesios, es don de Dios. Es don de Dios, creo que en el versículo 8, es don de Dios. O sea, la fe que tú tienes, Dios te la dio. ¿Estás? Por gracia. La salvación que tú tienes, Dios te la dio. Por gracia. ¿La merecías? No, pero la tienes por gracia. Ahora, la gracia transforma. Hay gente que se ha tomado y decía, pues si Dios es un Dios de gracia, puedo hacer lo que yo quiera porque Dios me va a perdonar. No conoces a Cristo. Y la gracia no te ha tocado. Cuando una persona tiene la gracia de Dios, sabes que no puedes jugar con eso y sabes que viene una transformación completa a tu vida. La gente que tiene salvación no es por una oración nada más, no es por llevar años en la iglesia. Como yo he escuchado a gente que dice, yo soy cristiano de cuna. Yo, ¿qué rayos acabas de decir? Sí, yo soy cristiano de cuna. Nadie es cristiano de cuna. Naciste en una cuna cristiana, pero no quiere decir que eres cristiano, porque llega un punto en tu vida que tú tienes que tomar la decisión si le entrego mi vida a Cristo o no le entrego mi vida a Cristo. Eso es crucial. Sí, eso es crucial. Pero cuando uno reciba a Cristo en su corazón y siente la gracia de Dios, empieza en ti una regeneración y una transformación en la cual tú no puedes volver atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y la cantamos, he decidido seguir a Cristo. He decidido, me estoy metiendo a la adoración, ¿verdad? Seguir. No se me sorprendan si les saco aquí un Pavarotti. Es cierto. Pero miren, escuchen. Yo tengo voz de perico, así que. ¿Sí saben que cuando uno tiene una transformación y dice he decidido seguir a Cristo es porque ¿de verdad? ¿Cuánta gente canta he decidido seguir a Cristo y cuando salen de aquí se les revienta el neumático del carro y empieza a decir, Señor, pero si yo voy a tu iglesia a servirte, a escuchar tu palabra y se me revienta el neumático, esto es el colmo, ay Señor, y se molestan con Dios? Ese background de esa canción es un hombre que lo pusieron en una plaza con unas pistolas en la cabeza y le dijeron, niega al Señor y tu familia es salva. Y dijo, no, he decidido seguir a Cristo y le matan al hijo. He decidido seguir a Cristo y le matan al otro hijo. He decidido seguir a Cristo y le matan a la mujer. Tu última oportunidad. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, lo matan. Esa es una fe de alguien que recibió la gracia de Dios. Cuando uno es salvo, las obras se producen. Las obras no producen salvación, anótalo ahí, pero la salvación produce obras. Por eso no pueden haber cristianos que digan, no, yo soy salvo, no necesito hacer buenas obras para ser salvo. Pero si tú eres salvo, produces buenas obras. Ayudas a tu hermano, crees en el diezmo y la ofrenda, crees en la ayuda, crees en el servicio, crees en ayudar al prójimo, crees en sembrarle al vecino, crees en sembrarle a alguien una comida, crees en eso, porque haces buenas obras. Porque la salvación, diga conmigo, la salvación produce obras. Y eso fue lo que dice Santiago en su evangelio. Las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Ahora, pensando en todo esto mientras yo estudiaba, yo me quedé bien atónito y pensando en las obras. Dice el apóstol Pablo que nosotros hacíamos obras malas porque estábamos muertos. Obras de pecado, obras de la carne. Me voy explicando porque es normal. Pero con Cristo empezamos a tener obras diferentes, buenas obras. Y yo me puse a pensar en la parte de las obras y meditaba en esto. Si yo hago cosas malas, yo estoy creando una historia que
mala. Si yo estoy haciendo cosas incorrectas, mi historia va a ser ¿cómo? De esa forma, perdida, mala. Pero si de la nada empiezo a hacer una obra diferente porque Cristo empezó, de repente vino Jesucristo a mi vida y empecé a cambiar mi caminar y mi forma de actuar, obviamente que si empiezo a producir obras buenas, mi historia tiene que cambiar. Es imposible que tu historia no cambie mientras obedeces a Jesucristo. Todo el mundo quiere una historia transformada. Todo el mundo quiere dar testimonio. Pero quieren dar el testimonio ya cuando lo lograste, pero nadie quiere pasar el proceso para dar el testimonio. Todo el mundo quiere vivir eso, pero nadie quiere pasar el proceso de hacer las buenas obras que Dios nos pide que hagamos. Entonces, si tú tomas la historia de un hombre que se la pasaba robando, haciendo cosas incorrectas, y de la nada empieza a cambiar, a hacer obras buenas, de ladrón pasó a ser un dador. Aquí podemos ver el arrepentimiento que igual el apóstol Pablo usa. Y la historia tiene un cambio y se puso buena. Porque ya estás leyendo la historia de un hombre que era un ladrón y ahora es un dador. Dejó de robar y ahora empezó a prosperar y empezó a ser generoso. La historia cambia por el factor Cristo. Cuando Cristo se revela en tu corazón, es imposible que no cambies. Algunos están pasando en el día de hoy alguna situación donde estás pensando, voy a llegar a la pobreza. Porque nosotros somos bien dramáticos. Por más que tú quieras ser el hombre más serio, todos somos dramáticos. Y los hombres somos más dramáticos que las mujeres. A nosotros nos da una fiebre y estamos haciendo un testamento. La pastora puede estar enferma con dolor de garganta y cuidar a las dos nenas al mismo tiempo. Yo tengo fiebre y yo me pongo en el sofá. Digo, mi amor, te amo y te he amado toda mi vida. Desde que te vi me enamoré. Guárdate eso siempre en tu corazón. Y agarro a Elania, te amo. Yo en mi mente me estoy muriendo, ¿verdad? Nosotros somos dramáticos. ¿Sí? Yo me burlaba tanto de mi papá. Pues si mi papá es tan dramático y digo, soy lo mismo. ¿Cuántas mujeres tienen esposos dramáticos? Sí. ¿Cuántos esposos tienen mujeres dramáticas? Y ahí van a levantar la mano. El humano es dramático. Y cuando empezamos a pasar problemas, aunque conozcamos al Señor, tienes un problema financiero, empiezas a pensar, voy a tener que vender la casa. Voy a tener que vender el carro. Se van a burlar de mí. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Empezamos a pensar, cometí este error, me van a despedir del trabajo. Y si me despiden del trabajo no puedo pagar la casa, no puedo pagar la renta. Voy a terminar buscando ayuda del gobierno. Y voy a empezar, empiezas a hacerte una película. Te peleaste con alguien y empiezas a pensar, ¿y si esa persona me sigue hasta mi casa y me quiere golpear? Y si empiezan a hacer un chisme y empezamos, hermanos, empezamos a darle vuelta ahí, a jugar con la canica. Y se nos olvida que tenemos un Dios grande, que si nos ha librado anteriormente nos va a volver a librar. Se nos olvida que tenemos un Dios que un día nos sanó de una enfermedad. Pero pastor, a mí no se me olvida, pero se nos olvida a todos. Lo tienes presente, pero a veces se te olvida. Dios te ha preservado porque eres su amigo. ¿Tú crees que va a permitir que pase todo eso que te estás imaginando? No, pastor. Entonces, y todos llegamos a caer en eso. Si tu historia ha sido reescrita, ¿tú crees que no se va a seguir escribiendo para una gloria mayor? Tú conoces al Señor, algunos llevarán años, pero obviamente desde que conociste a Cristo tu vida cambió, pero seguiste teniendo problemas, ¿o no es así? Pero aunque seguiste teniendo problemas, fuertes tanto pequeños, te has dado cuenta que has ido de gloria en gloria y de victoria en victoria, que has avanzado.
¿Tú crees que lo de hoy va a ser un corte en tu vida y te va a dejar atrás? ¿O esto simplemente es la plataforma donde Dios se va a seguir manifestando y te va a seguir bendiciendo? Dios lo va a seguir haciendo. Todos nosotros tenemos una historia de transformación. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu vida va a ser una historia de transformación. Quiero ya, para que vayamos terminando, quiero que vayamos a unas imágenes. Ponme la primera, por favor. Tenemos a Saulo, diga conmigo Saulo, que es Pablo, el hombre que está escribiendo este libro de Efesios, que está diciendo que estamos muertos pero que ahora estamos en vida y que por medio de Cristo somos salvos. Es el hombre que personalmente experimentó a Cristo y lo está diciendo: yo lo viví y así fue. Estamos viendo a Saulo, un hombre celoso, hebreo de hebreos, como él decía, doctor de la ley, circuncidado al 8º día, presentado al Señor, celoso. Este hombre perseguía y mataba a cristianos. Si saben, ponte a pensar en la fe. Si sabes que la fe en la gente también era adorar a Dios viendo predicar al que asesinó a tu hijo o a tu esposa. Porque muchos hombres en la iglesia veían al hombre predicar y adoctrinarlos, al hombre que mató a sus familiares y que persiguió amigos en la fe. Pero tenemos la historia de un hombre que su vida al final de cuentas era ¿qué? Ser un asesino, perseguir la iglesia, perseguir a todo el mundo, hacer daño por todos lados. ¿Cuál era el final de la historia de Pablo, de Saulo al final de cuentas? Ser un mercenario cualquiera, terminar mal, ser conocido como el mayor enemigo en su época. Pero en el camino a Damasco se le apareció Jesucristo. Por eso él es el último apóstol, porque fue el último que pudo ser enseñado por Jesucristo presente. Y se le apareció Jesús, lo dejó ciego por 3 días y le cambió la vida. El que perseguía cristianos es el que ahora evangelizaba a todos los gentiles. ¿Qué pasó en su vida? El factor Cristo. Tenemos la siguiente imagen. Tenemos este jovencito que está aquí siendo llevado a un pozo. Si la tienen por allí, por favor. ¿Quién es este jovencito? José. José el soñador. Sus hermanos le tenían envidia, ¿sí? El hijo favorito de su papá. Le tienen envidia, le caían mal. Él era medio orgullosito también porque le dice a todos: yo soñé que ustedes me servían. Entonces, también como que tu hermano te diga eso, le das un sopezote ahí, ¿no? Pero, ¿qué hicieron? Lo tiraron a un pozo. Sus hermanos lo traicionaron. Lo recogieron allí. Lo agarraron como un esclavo. Su historia era para terminar siendo un esclavo cualquiera, alejado de su familia, vivir en pobreza y en lamento. Pero Cristo se le aparece, Dios se le aparece. Y de ser un esclavo terminó siendo gobernador de Egipto. Siendo ayudante del faraón, lo meten a la cárcel por difamación, porque según él quiso violar a la esposa. Y no fue así. Pero él sabía que si Cristo y que si Dios estaba escribiendo su historia, aunque estuviera en la cárcel injustamente, Dios es el que tiene en control el bolígrafo de su historia. Y sabía que aunque se hubiera pasado un momento difícil, Dios iba a manifestar, y terminó siendo el gobernador de Egipto. Su historia, ¿a dónde iba? A ser la de cualquier esclavo, y la historia más triste y lamentable, pero terminó siendo gobernador de Egipto. Tenemos la siguiente, tenemos esta pareja de ancianos que son Abraham y Sara, donde en un tiempo donde la mujer que no podía tener hijos y la familia que no podía tener herederos eran vistos como poca cosa, marginados. Tenían sus cosas pero no tenían herederos, envejecieron juntos. Abraham se pudo buscar otra mujer, pero la amó tanto que se quedó con ella. ¿Cuál era la historia de ellos? ¿En qué iba a terminar la historia de Abraham y Sara? Piénsalo por un momento. Perdiendo todo, le iban a robar sus bienes, iban a terminar enterrados los dos juntitos allí, sin ninguna esperanza. Sin ninguna esperanza, porque de ellos pudieron haber dicho: trabajé tanto para que nadie se quede lo que yo. Eso fue lo que Abraham le dijo a Dios: ¿de qué me sirve tener tanta riqueza, Señor, si no tengo heredero? Su historia iba para eso.
pero se le apareció Dios a Abraham. Se pudo haber aparecido a cualquiera, pero se le apareció a Abraham. Así como se te apareció a ti. Pudo haber sido el vecino, pero Dios se te apareció a ti. Y Dios le dijo a Abraham: sígueme, deja tu tierra y tu parentela, sígueme. Y luego vimos que Dios establece un pacto con Abraham. Y terminó siendo papá de Isaac. Y cuando Dios le pide que mate a Isaac, Abraham no lo negó. ¿Saben por qué? Porque sabía que Dios podía resucitar a su hijo. Aún en la prueba más difícil de toda su vida, nunca le dijo que no a Dios, porque sabía que el que escribe su historia es Dios. Y sabía que había un antes y un después. Él sabía que cuando empezó a caminar con Dios, su vida cambió e iba a seguir cambiando. Dios lo bendijo. Y hoy es conocido como el Padre de las Naciones. Hoy tú y yo estamos aquí porque Dios le hizo una promesa a ese hombre. Dios es un Dios fiel. Hoy la historia que se cuenta es diferente. Tenemos la siguiente imagen del centurión, Cornelio, centurión romano, ¿sí? Donde él recibe una visión del parte del Espíritu Santo y le dice Dios que invita a Pedro a su casa. Y Dios se le aparece a Pedro y le dice: sí, yo le dije a Cornelio, ve a la casa. Gentil, no era hebreo. La historia de Cornelio, como cualquier centurión romano, problemas, familias rotas, familias dispersas, violencia doméstica, violencia por todos lados. Esa es la historia pero escuchó la voz de Dios. Dios se le apareció en gracia y misericordia. Llegó Pedro allí, recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados él y su casa. Y fueron los primeros gentiles en recibir, que se registra la historia, en recibir el Evangelio. Inició algo nuevo. Su historia iba a terminar de una forma, pero Dios, ¿qué hizo? Le cambió la historia. Y por último tenemos aquí a la viuda de Sarepta, que Elías se le encontró en la puerta. Elías había profetizado una sequía por más de 3 años. No había comida. Y esta es una historia de pobreza. Una historia donde esta mujer, las viudas, toda mujer que quedaba viuda en ese tiempo, era muy probable que se muriera a menos que se volviera a casar. Y era muy difícil que se volvieran a casar. Y estaba con su hijo y le encontró recogiendo a la entrada de la ciudad palos, porque ella literalmente se iba a morir con su hijo. No tenía nada. Esa es la historia de algunos de nosotros. No había nada. Y llega Elías y le dice: dame de comer, porque Dios le dijo: pídele que te va a dar de comer. Dame de comer. Y le preparó ahí una torta de harina con aceite, ¿verdad? Y dijo: esto es lo último que yo tengo. Para ella esa torta se representaba vida, para ella y para su hijo. Pero le confiaron a Dios y se lo dieron a Elías, que representa aquí en Cristo en ese momento, o Dios en ese momento. Y se lo entrega. ¿Y qué pasó? Le dice: trae las vasijas. Pide prestadas las vasijas, tráelas, que aquí se van a llenar de aceite y de harina. Y ella y sus hijos buscaron vasijas. Y durante la sequía ellos comieron. Durante la sequía ellos prosperaron. La gente se podía morir, pero ellos tenían provisión. La historia de ellos iba a morirse como cualquier persona. Iban a terminar falleciendo en la peor miseria, siendo una viuda con su hijo. Ellos iban a acabar ahí, no tenían historia. Pero luego Dios los prosperó, hizo un milagro. Y la gente decía: la viuda y el hijo tienen dinero. Hasta venden de lo que tienen, porque Dios los bendijo grandemente. La historia de ella iba a la muerte, pero Cristo aparece por medio, obviamente, del profeta Elías, Dios. ¿Y qué pasa? Una historia de vida, una historia de prosperidad. Hermanos, ¿qué te quiero decir? Cada vez que tienes un encuentro con Cristo, tu historia va a cambiar. La historia de tu familia, escúchame bien, dame un momento. La historia de tu familia, la historia de tu negocio, la historia de tu trabajo, la historia de tu matrimonio, la historia de tus hijos, tu vida personal, tus sueños. Pasaste de muerte a vida. Si tú estás destrozado, empiezas a vivir una transformación y restauración cuando uno tiene a Cristo. Cuando Dios interrumpe nuestra agenda, cuando Dios interrumpe nuestra vida, nosotros vivimos una transformación que no va a parar hoy, sino que va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque Cristo ha nacido en nosotros. Hermano, quizás algunos se sienten como estas historias.
no tienes nada. Todo apunta a que vas a hundirte. Pero no se te olvide que si tú ya conociste a Cristo, hay un factor. Y es que si Jesús está escribiendo tu historia, no se ha acabado ahí. Se viene lo mejor. Cristo es experto cambiando historias. Cristo es experto cambiando historias. Tú y yo nacimos siendo pecadores. Y nosotros venimos prácticamente como con una camisa. Así. Donde esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Mira, espero que lo puedan leer. ¿Qué dice? Así va la historia de muchas personas. Alcoholismo, fracaso, éxito temporal, infidelidad, pornografía, adicciones. ¿Qué más? Abusos. Esta es la historia de mucha gente muerta. Esta era la historia de algunos de ustedes. Separación, golpes. Léelo bien, yo quiero que tú lo leas bien. Léelo. Esta es la historia de muchas personas. Esta es la historia que el pecado escribe para ti. Esta es la historia que Satanás escribe para tu vida. Esta es la historia que le espera a tus hijos. Esta es la historia que Satanás desea y que el pecado desea para ti. Esta es la historia que muchos de ustedes tenían. Esta es la historia que algunos de ustedes tienen hoy. Pero hermanos, esto es para los muertos. Esta es la historia antes de Cristo. Después de Cristo esto cambió. Porque tú tienes que aprender que Dios empieza a escribir tu historia nueva. Tú tienes esto, pero Dios cuando viene a tu vida empieza a escribir una nueva historia. Así como está escribiendo aquí Mario, Dios empieza a escribir en ti una nueva historia. Está escribiendo una nueva historia. El mundo te va a decir, tú estás destinado al fracaso, tú estás destinado a la muerte, tú estás destinado al alcoholismo, tú estás destinado a la pobreza, tú estás destinado a la infidelidad. Esa es la historia de tu familia. Alcoholismo, esa es la historia de tus padres. Esa es la historia de tu familia. Todo el mundo se divorcia. Esa es la historia de tu familia. Todos los hijos son rebeldes. Esa es la historia de ustedes. Son unos fracasados. El mundo te va a decir esto. Y hermanos, mientras estemos lejos de Dios, esto es verdad. No te voy a mentir. Por eso, si tú no has aceptado a Cristo y tú eres un padre de familia, yo te pregunto, ¿tú quieres que esta sea la historia para tus hijos? Porque desgraciadamente esto es verdad. Pero tiene que haber un momento donde nosotros permitamos que sea Dios el que escriba nuestra nueva historia. Préstame el bolígrafo rapidito. Nosotros, por más que querramos escribir nuestra propia historia, como estamos muertos no podemos. Éxito pero temporal. Te va a ir bien, pero por un momento. Restauración, pero luego vuelves a lo mismo. No puedes escribir. Tienes que pasarle el bolígrafo a Dios, porque Él es el que va a escribir tu historia de verdad. La historia de éxito que tú quieres, no la vas a escribir tú. Tú no puedes. Tú no puedes escribir la salvación de tus hijos. Tú no puedes escribir la sanidad, pero Dios sí puede escribirla. Tú no puedes escribir la prosperidad, pero Dios puede escribirla. Si tú se lo dejas a Dios, Dios cambia tu historia. Tú eras esto, pero ahora Dios te pone una nueva historia. Y yo quiero que lo lean. Yo quiero que tú lo leas. Que tú lo leas y algunas de estas palabras te las quedes para la semana. Hay algunas palabras aquí que son para tu semana, que tienes que creerte en la semana. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Léanlo en voz alta, léanlo por allí, para que los demás escuchen. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice aquí? Salvación. Estabas muerto, pero ahora tienes vida. Perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Éxito, prosperidad, milagros. Esta es la historia que Dios está escribiendo para tu vida. Esta es la historia que Dios tiene para ti. Mira. Esta es la historia que Dios tiene para ti. Esto es lo que Dios está escribiendo para ti. La pregunta es, hijo de Dios, ¿por qué dudas? ¿Saben cuál es el problema que tenemos los que ya conocen a Cristo? Que cuando vienen los problemas, empezamos nosotros a escribir esto. Encima de esto empezamos a escribir pobreza, ansiedad, problema. Ese es el problema del cristiano. Pero tú tienes que saber que si Dios te arrancó esta hoja, ¿por qué Él volvería a poner
¿Por qué Él volvería a poner pobreza, infidelidad, ansiedad otra vez en tu historia? ¿Por qué? Si Él ya la quitó. Estos hombres no volvieron atrás. No vuelvo atrás. Estos hombres que les enseñé no volvieron atrás. José no volvió a ser un esclavo. ¿Por qué volvería a ser un esclavo? Aún así en los momentos más difíciles él supo en la cárcel: no voy a volver a ser un esclavo, porque Dios es el que está escribiendo mi historia. Esta es la historia que Dios tiene para ti. Esta es la historia que Dios ha escrito para ti. Deja de pensar que vas a volver a caer en pobreza. Deja de pensar que vas a volver a caer en una separación. Deja de pensar que vas a volver a caer en enfermedad. Deja de pensar que tu vida se acabó. Dios sigue escribiendo algo para ti. Dios ya quitó esto. Esto ya lo quitó Dios. Eso ya no, es más, ni lo queremos aquí. Esta es lo que Dios, mira, esta es la historia que Dios tiene. Venga, por favor. Usted que está solo. Sí. Sí. Dios me dijo que te diera esto. Esta es la historia que Dios tiene para tu vida. Amén. Familia, Dios escribe historias. Historias de bien. Dios cambia nuestra historia. Y yo con esto cierro. El lunes yo fui a Puerto Rico. Ponemos un poquito ahí dame un poquito más de ambiente, por favor, ahí. Cuando el lunes fui a Puerto Rico, literalmente salí a las 3 de la mañana y regresé como a las 12, literalmente a las 12 de la noche. Fue un día. Fui a grabar a Puerto Rico unos programas para enlace especiales que el pastor iba a hacer con otros pastores, y grabé 10 videos en total. Fue un día así de full trabajo. Llegué y grabar. Y en esa, verdad, lo van a ver quizás en televisión. Y en esa dinámica, pues sentaban varios pastores y se contaba como que un poquito de nuestra vida, de nuestro testimonio personal y nuestro testimonio ministerial y lo que Dios estaba haciendo. Y en la primera parte, pues hablamos de nuestros testimonios personales, y empecé a contar el testimonio de mi familia. De nuevo, obviamente bien resumido, que si no, que es muy largo, con mucho detalle. Pero mientras contaba lo mismo de que, wow, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Yo no soy un pastor de generaciones. No soy cristiano de generaciones. Mi familia católica. Y católicos de que nada más éramos por costumbre. Mi papá se divorcia, mi papá regresan. Pero toda la familia un problema. Mi mamá fumarse en depresión 2 cajetillas diarias de cigarro. Mi papá también. Mi papá en el alcoholismo. Siempre nos proveyeron, gracias a Dios. Siempre hubo provisión en mi casa, pero habían problemas. Mi mamá se peleaba con mi papá, y mi mamá me agarraba a mí, a mi hermana y a mi hermano, y nos íbamos a un hotel o a casa de mi abuela por 3 días hasta que se volvieran a contentar. Tóxica la situación. Sí. O no dejaba que mi papá entrara a la casa, y mi papá se tenía que dormir en un hotel y regresar los 2 días o el día. Problema tras problema. La familia de mi padre no nos quería a nosotros. Un rechazo constante. Hermanos, yo sé lo que es que Santa Claus llegue a casa de tus abuelos, para todos tus primos, y para ti no, y para tu hermana no. Yo sé. O sea, bien marcado. Problema, insultos, pleitos de que se fueron a golpes en la misma familia. Era un desastre la familia. Pero vino el factor Cristo, y llegó primero al corazón de mi mamá. Y mi mamá empezó a asistir a una iglesia cristiana. Le entregó su vida al Señor. Nos llevó a mis hermanos y a mí obligados a la iglesia. Pero allí conocimos al Señor, aceptamos al Señor. La familia de mi mamá, todos empiezan a aceptar a Cristo en su corazón para la gloria de Dios. El papá de mi papá, mi abuelito, empieza a aceptar a Jesús. Y la familia empieza a cambiar también de ese lado. Se pide perdón, se empieza una restauración que todo el mundo estaba en shock por un tiempo. ¿Qué está pasando? Y yo también. Y hermano, yo estaba contando eso y acordándome. El último que le entregó su vida a Dios fue mi papá. Ese hombre siempre fue difícil. Muchos de ustedes lo conocen hoy, es un pastor. Jamás yo pensé tener una relación con un padre, o sea, con mi papá jamás lo pensé en mi vida.
pero hoy la tengo, la mejor relación. Papá hoy predica. Mi mamá pasó un problema en esa iglesia gigantísimo y se desapareció por un tiempo. Y mamá llegó a tener una posición de liderazgo allí, con las mujeres. Y como hubo un tiempo que no había iglesia, las mujeres le empezaban a decir: mamá, danos palabra. Mi mamá decía: pues yo no puedo porque yo no soy ordenada, yo no tengo a nadie que me... Pero las mujeres: danos palabra, danos palabra. Y mamá dijo: bueno, vamos a hacer un grupo en casa. Y luego empezó una iglesia, luego empezaron a llegar gente. Y me acuerdo cuando iniciamos la iglesia en una colonia no tan buena allá en la isla, allá en México. Y yo me recuerdo que empezamos allí bien pequeñitos. El altar era, yo creo que esto. Y el testimonio simplemente de ver a toda la familia allí echándonos mano. Y mi papá aún así no aceptaba a Cristo en su corazón. Y mi papá se paraba atrás y le hacía a mi mamá así: ¿cuánto te falta para irnos ya? Termina de predicar para irnos. Eso mi papá lo cuenta. La gente que era cristiana en ese tiempo, o sea, pastores, líderes de otros concilios pasaban y le cantaban a mi mamá en la puerta: usted no es pastora, usted es impostora. Chacho, yo me llenaba una rabia y me molestaba tanto, y me molestaba hasta con mi papá, porque mi papá debería estar aquí. Y por más que orábamos, el hombre no le entregaba su vida al Señor. Pero no voy a seguir contando más detalles, porque si no, pero les quiero decir, un momento que mi papá le entregó su vida a Cristo después de un momento bien difícil. Mi mamá se fue a Guatemala a tomar unas capacitaciones de iglesia. Mi papá se quedó con nosotros. Mi papá aprovechó para irse de rumba. Se fue de rumba, se fue un día y regresó hasta el día siguiente borracho. Mi hermana lo recibe, mi hermanita de 8 años lo recibe, ¿sí? No, perdón, mi hermanita de 9 a 10 años lo recibe, lo acuesta. Mi hermano y yo tuvimos que ir por toda la ciudad llamándole a sus amigos borrachos donde había dejado él la camioneta, porque no aparecía la camioneta. Y me acuerdo que ese fue un punto donde mi papá tocó fondo y dijo: yo le tengo que entregar mi vida a Cristo. Me acuerdo que mi papá fuimos a un encuentro en México, en la Ciudad de México, y en la comida, durante el encuentro, mi papá me llama a mi hermano y a mí y nos dice: le entregué mi vida al Señor. Y en ese momento dije: no te creo. Y lo abracé y todo. Pero saliendo de ahí, mi papá jamás volvió a ser el hombre que era. Y mi papá se paró a predicar cuando su mamá falleció, porque tuvo que suplir a mi mamá. Y jamás se volvió a bajar de ese altar mi papá. Siguió predicando. ¿Qué te quiero decir? Yo contando toda esta historia, me quedé un momento en blanco donde yo dije: realmente Dios ha hecho algo en nuestra vida. Hay una historia, hay un factor de Cristo que ha cambiado la historia completa. Jamás pensamos que íbamos a... Mis hermanos son ministros también, son pastores. Jamás pensamos, luego empecé a pensar en el ministerio, cuando conocí a la pastora Yoniri y cómo empezamos a crecer, el proceso que hemos de estar aquí también. Y hemos visto, y yo pensaba al final, todo lo que Dios nos ha preservado, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, toda la historia, y jamás, aunque hemos pasado momentos tan difíciles, jamás hemos vuelto atrás, jamás ha repetido la historia. ¿Qué te quiero decir? Yo me fui con una palabra, de Puerto Rico ese día, en el avión. Y me fui bien tocado porque dije: yo vine aquí a ser libre, a llenar mi fe. Y sentí una palabra que Dios me dijo: dile a la iglesia que cuenten su testimonio. Hoy, si tú vas a compartir con algunos miembros de la iglesia, con unos hermanos, cuenten su testimonio. No se pongan a chismear. Dile: cuéntame tu testimonio y después voy yo. Y se van a llenar de fe. Si no tienes a nadie, llega a tu casa y te pones enfrente de tu espejo. Hazme caso, por favor. Y empieza a contarte a ti mismo tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si estás pasando un momento difícil, te vas a dar cuenta de que todo ha llevado un esfuerzo, sudor, lágrimas. Dios siempre te ha bendecido. Y si te ha levantado y si te ha preservado, te va a seguir levantando, te va a seguir preservando. El Señor lo ha hecho, el Señor lo seguirá haciendo. No pienses que es tu final. Nunca pienses que se acabó. Tu historia sigue, pero déjasela a Dios, porque Él es quien la está escribiendo. Yo te vengo a decir: ten fe. Yo soy producto de una mujer que tuvo fe. Y creímos, y creímos, y creímos. No necesariamente vas a tener tú que dedicarte al pastorado, pero sí Dios va a transformar tu vida. Dios la va a transformar. Todo lo que tú lloras, en algún momento lo vas a cosechar con regocijo. Todo lo que tú siembras llorando, lo vas a cosechar con regocijo.
No se te olvide que le sirves a un Dios que ha cambiado tu vida. Va a seguir cambiando tu vida y la vida de tus generaciones. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, estás pasando momentos difíciles, yo lo sé. Estás pasando momentos cruciales en tu familia, yo lo sé. Pero Dios es el que está contigo. Cuando tú lloras, Dios te toma de la mano. Cuando tú lloras, esas lágrimas los ángeles las recogen con copas de oro. Cuando tú estás ahí estresado por tu trabajo, Dios te hace así en el hombro. Yo estoy contigo, hijo, yo soy tu papá. Dios está con... Escúchame bien, por favor. Sí, hay momentos cruciales en nuestra vida, pero recuérdate, si Dios te ha bendecido, lo va a seguir haciendo. Nunca pienses que se acabó tu historia. Dios lo va a seguir haciendo. Simplemente estás pasando un momento donde Dios se va a manifestar. Estás en una plataforma donde Dios se va a manifestar. Los problemas solamente son una plataforma. Recuerda esto, es su gracia y su misericordia. Es su gracia y su misericordia. Hay una nueva historia para ti y tu familia. La gente dirá, tú estás acabado, como ese papel de ahí. Tú estás acabado, división, pero Cristo, ¿qué te escribe? Yo te pongo esto: bendición, gloria, victoria, prosperidad, plenitud, salvación, muerte dicen de este lado, pero Cristo dice vida hay de este lado. Nosotros estamos vivos por su gracia. Hermano, ten esa fe hoy saliendo de estas 4 puertas de decir, yo soy bendecido, soy un amigo de Dios. El Señor me libró una vez de la pobreza, no me va a volver a meter a la pobreza. El Señor me va a seguir prosperando. Vete con esa fe, ponte de pie por favor.